Hola, hola, bienvenidos. Voy a esperar a que Instagram vaya haciendo su magia y os avise. Mientras yo tengo aquí el temazo que me pongo siempre antes de empezar cualquier directo o de conectarme así con otras personas. No sé si lo conocéis, que es Burning Love, que es de Elvis. Y a mí me pone las pilas. Y ahora vamos a ver qué nos cuenta Clara, que ya la veo que está por ahí. Y con la que van a compartir. Veamos a ver qué Instagram os vaya diciendo a todos. Hola. Hola, hola. ¡Hey! Hola, Clara. Hola, ¿se me oye? Se te oye súper bien. ¿Qué tal? Bien, aquí después de la jornada laboral. Sí, no, unos curros te pegas, ¿eh? Unos curros te pegas. El otro día te vi que estabas explicando un poquito cómo es un poco todo el proceso de tu trabajo y la verdad que ya metes horas, que parece muy fácil salir aquí en Instagram, decir ta, pero hay que organizar también esto, ¿eh? Sí, no, y además que la corrección lleva muchísimas horas. O sea, y dices, y luego se te queda una rata y dices, pero ¿cómo puede ser si está 40 horas con este texto? Pero bueno. Claro, porque no da tiempo al final, ¿no te pasa a veces que lees en diagonal? Cuando ya estás leyendo otro tipo de cosas, ya no en el trabajo, ¿eh? Ah, sí. ¿No te cuesta desconectar? Bueno, a mí lo que me cuesta mucho es tener lecturas extra, además del trabajo, porque claro, las quieres disfrutar, las quieres leer bien, pero es que tienes ya la cabeza que te estalla, precisamente porque cuando trabajo sí tengo que hacerlo muy detenidamente, sobre todo cuando se hace corrección de estilo. Hay que ir palabra por palabra, frase por frase, concepto por concepto, entonces ya luego cuando quieres leer algo de tranquilidad dices, mira, mejor no sé, otra cosa, una serie Sí. o algo. Sí, yo creo, a mí me pasa un poco también lo mismo, pero bueno, antes de meternos al lío voy a aprovechar, os voy saludando, vamos esperando a que Instagram vaya haciendo así su magia y vaya lanzando las ondas y os avisen de que andamos por aquí. Luego, Clara, subiré el vídeo a YouTube, o sea que luego lo podrás compartir también con tu gente y así. Vale. Así que, en principio, bueno, este viene a ser ya el tercer encuentro entre escritores. Tenía muchas ganas de compartir contigo. Para empezar, porque eres poetisa Ujú. y porque, bueno, sabes que me gusta muchísimo tu trabajo, que lo admiro. Nos hemos conocido, no sé si habrán sido, ahora ya 4 o 5 meses o así, yo que creo que te sigo la pista y que hemos empezado ya a compartir un poco más directamente hace un par de meses o así. Pero es que realmente desde que te sigo yo he aprendido un montón de cosas. Entonces me apetece que la gente te conozca, que conozca también los cursos que haces y también que te lea. Porque Un poco yo de también todo. hago de todo. Y, y bueno, en principio he empezado esta serie y tiene una continuidad, es decir, cada escritor previo ha dejado una pregunta para el que viene. Entonces, Miquel la semana pasada, con quien tuve tantísimos problemas de conexión, que fue como el desastre, Ujú. dejó una pregunta para ti y entonces a mí me gustaría luego que al finalizar dejes tú una pregunta para la siguiente persona que estará conmigo el lunes que viene, ¿vale? Y es una Vale. forma también de que entre nosotros nos vayamos conociendo aunque no sepamos quién es quién, ¿vale? ¿Qué le preguntarías tú a otra persona que escribe, ¿no? Me gusta Ujú. esta idea. Entonces, la pregunta que dejó Miquel para ti, y ya voy a arrancar con ella, y es, ¿crees que a la hora de crear personajes, los personajes pueden crearse en la mente o se basan en personas reales? Pues yo creo que pasan las dos cosas. A ver, es que también depende de cada escritor, pero así en general, yo creo que por un lado, todos los personajes que podemos crear, o muchos, se basan en estereotipos que existen. Y además me imagino que también los relacionamos con esas personas que encarnan esos estereotipos. Ujú. Entonces yo creo que sí, que se basan en los conocimientos que tenemos y luego también, pues si luego tú ya haces un trabajo más profundo, que ahí es donde se nota la experiencia, yo creo, del escritor, trabajas a fondo ese personaje ya desde el personaje, ¿no? Creo yo.
O sea, ya te lo llevas a este personaje es así y lo voy a conocer profundamente. Ya no estás pensando en que se parece a tu primo. Sí, qué importante, qué importante. Y Clara, sí, para quien no te conozca y no te siga o hoy sea la primera vez que se encuentra con tu carita, ¿quién eres? ¿Quién es Clara? Bueno, pues soy una madrileña. Soy filóloga hispánica y desde el 2015 pues también fundé Eletropía con una compañera, con Inés, y entonces desde el 2015 pues también soy la fundadora y directora de Eletropía. Soy la autora de estos dos libros por ahora, de Plurales y Ya no. Y, ¿qué más? Y bueno, pues soy correctora en Eletropía. También me gusta mucho hacer formaciones. De hecho, yo iba para profesora de ESO y bachillerato, pero al final, pues no sé cómo me hice emprendedora, estas cosas que pasan. Y así en resumen, pues esa soy yo, más o menos. ¿Y cómo es que empezaste a escribir y cómo es, fíjate, es que a mí me llama mucho la atención porque siempre he pensado que la poesía es algo tan íntimo, o al menos yo cuando he escrito poesía me parece que es algo tan para mí, que compartirla con alguien me parece, yo no me atrevo, de hecho siempre que publico algún poema que me atrevo y los llamo casi poemas, porque no me atrevo ni a llamarlos poemas, es como que estoy pidiendo como perdón por mostrar esta parte tan íntima de mí. Me parecéis muy valientes los poetas. ¿Cómo fue tu, tu momento de atreverte a publicar poesía? ¿Empezaste escribiendo poesía? Pues mira, es que curiosamente yo descubrí la escritura por la poesía, porque fue con 13 años en una clase de lengua y literatura que la profesora pues, nos pidió que escribiéramos un poema. Yo escribí uno y me di cuenta también leyéndolo y viendo la reacción de los demás que me gustaba pues esa sensación, ¿no? El tanto haber conseguido expresar una idea con palabras como la reacción de los demás. Entonces fíjate que es que empecé antes con un poema que con, pues eso, con relatos o cosas así. Y luego más adelante en la universidad, la verdad es que mis compañeros también eran muy pro poesía y de hecho íbamos a recitales, a jams de poesía. Y yo creo que salió de una forma muy natural el escribir y leerlo en voz alta y compartirlo. Hombre, al principio pues te daba cosa y tal. Luego también yo creo que la poesía tiene el poder de que, aunque tú lo hayas escrito desde tu punto de vista, lo bueno es que el que lo lee lo puede llevar a su punto de vista. Entonces yo por eso no siento que sean cosas tan íntimas, aunque lo sean, pero yo no te lo recito a ti o no te lo enseño para que tú digas, ah, mira, vida de Clara, sino para que saques alguna conclusión y te lo lleves a ti misma. Que, pues qué valiente. Yo la verdad es que lo admiro porque ya te digo que para mí al menos lo que es la poesía significa mucho. Yo empecé leyendo poesía también, pero nunca jamás me he atrevido a adentrarme en profundidad y os admiro, de verdad. Pues tienes Y que ir a recitales y recitar tú también. Ya verás cómo se te pasa todo. sí, eso te quería preguntar, ¿cómo es el tema de los recitales? Quizás aquí, porque yo vivo en una ciudad bastante pequeña, y ahora los que estén por aquí que sean de mi sitio dirán, bueno, no digas eso, pero en las grandes ciudades yo creo que tenéis más posibilidades y hay más oportunidades de hacer este tipo de encuentros. ¿Cómo es un recital? ¿Cada uno va con sus poemas, se escribe ahí? ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues hay diferentes, sobre todo lo hacen los bares más que las librerías. Y estos locales que son culturales y se dedican a esto, dedican un día a la semana a estas jams de poesía. Entonces cada una tiene sus reglas, pero normalmente lo que tienes que hacer es llegar antes de la hora, apuntarte en una lista y puedes recitar pues hasta 3 poemas o quizá tienes hasta 3 minutos. Y bueno, pues tienes ahí tu momento de escuchas a los demás y también sales tú a recitar al micro. Qué bien. Lo que me gusta de estos encuentros es que suele haber mogollón de respeto por la creatividad de los demás, ¿verdad? Sí, o sea, bueno, a ver, tú obviamente en tu cabeza puedes pensar lo que quieras, pero
Normalmente lo que se intenta también cuando hablas con otro que ha recitado es pues intentar aportarle o compartir, oye, me ha gustado mucho esto, has leído a no sé quién, que se parece mucho a lo que has leído, etcétera. Entonces sí, es verdad que es muy buen sitio para iniciarse porque tampoco es que luego haya, bueno, algunos luego juegan a que puede haber algún premio o algo así, pero no vas porque vayas a competir, sino porque te apetece compartirlo y escuchar a los demás también. ¿Dónde nace la inspiración, Clara? ¿La tuya dónde está? ¿Dónde la encuentras? Pues yo normalmente es una mezcla entre leer algo, sobre todo leer poesía, eh, y muchas veces utilizo citas de otros autores, las meto en mis propios poemas. Y luego, por otro lado, también a lo mejor en los sentimientos más negativos o más desagradables, fíjate, es muchas veces donde encuentro esa inspiración para la poesía, para narrativa no, pero para poesía sí. Eso te iba a decir, que en qué estado te encuentras más creativa? ¿Cuando estás arriba o cuando estás abajo? Cuando estás abajo, pero en el fondo, ahí es cuando más. O sea, y lo noto mucho cuando tengo una etapa más estable, más tranquila, en la que estoy más contenta, más feliz. La poesía tengo que como que sacar un poco y a veces escribo cosas que no me gustan y en cambio cuando he estado peor, pues me han salido cosas que luego, vistas desde fuera, las he podido valorar y he podido decir, oye, pues esto, fíjate, tiene para mí un valor literario, por así decirlo. Claro, porque de todo lo que escribimos no todo vale para ser publicado. En qué momento pasas esa criba? ¿En qué momento dices esto sí, esto no? ¿Es algo que tiene que ver con el corazón? ¿Tiene que ver más con... ¿En qué momento dices, quiero apostar por este poema o por este relato o por esta historia? Eh, pues a ver, normalmente yo cuando he hecho los poemarios tengo que tener claro que el poema que voy a meter tiene mucho que ver con los demás, o sea, como que hay una estructura y tiene que tener todo un sentido y una coherencia. Entonces ese es el primer filtro. O sea, si he escrito un poema sobre gatos y el libro no trata de gatos ni tiene nada que ver, pues ya estaría fuera el poema de los gatos, ¿vale? Por ejemplo. Y luego, pues también el leerlo en voz alta ayuda bastante, porque así ves si el poema pues tiene esa sonoridad, si está bien creado, porque yo no rimo, pero sí que tiene que tener un ritmo. Y bueno, pues entonces lo hago así, los he dejado reposar siempre bastante y luego cuando ya he creado el poemario los he ido viendo uno a uno y los he ido poniendo en orden también según pues un orden que en mi cabeza tenía sentido en ese momento y así, con tranquilidad. Qué importante es lo que has dicho del ritmo, porque yo creo que cuando escribes poesía, una de las cosas que aprendes es bueno, a sintetizar y sobre todo a escuchar la melodía que tiene el texto, ¿no? Y que luego a la hora de escribir prosa se nota mucho quién ha escrito poesía. ¿Te suele pasar, tú que lees tantos textos? Uf, pues yo eso que estás diciendo no lo noto tanto. O No. sea, no. También es verdad que yo leo muchos textos y que yo creo que leo muchos textos de gente que no escribe poesía. Entonces, no te sé decir ahora una comparación de alguien que escriba poesía y luego haya leído una novela y haya dicho, ah, pues sí, ahora no me surge, pero estoy segura de que tiene razón porque tiene mucho sentido que al final el que está habituado a la sonoridad de las palabras pues acaba metiendo cosas así. Vamos, yo en la novela que he escrito sé que hay algunas frases que se van un poco a lo poético, también porque es un recurso propio más. ¿Y cómo pasaste de la poesía a la novela? ¿Que fue una idea que tenías ahí rondando previa, que surgió durante, después? Sí, bueno, a ver, yo novela siempre he querido escribir porque yo creo que a los que nos gusta la literatura y escribir es una gran aspiración, ¿no? Entonces ya había escrito, incluso siendo joven, de 16, 18 años, ya había escrito yo mis intentos de novela, pero no habían llegado a buen puerto, ¿no? Por esto de que necesitas pues planificar, ver qué va a pasar en la trama, todo esto. Y eso, pues antes, claro, yo simplemente me había puesto a escribir y por eso pues esas novelas se quedaron un poco a medias o, bueno, sin terminar, ¿no? Y pues fue viajando a Chile
que me vino, bueno, recibí la información de una historia que me gustó mucho, que me llamó la atención, que dije, jolín, esto yo no lo sabía y de ahí surgió la idea de hacer una novela sobre eso en concreto, sobre esa historia. Y por eso empecé. ¿Y en qué punto está esa novela? Bueno, pues ya está terminada, que es mucho decir. Está terminada, está corregida y ahora pues la tiene un agente literario que está explorando opciones para intentar publicarla, bueno, pues de una manera diferente a como lo conseguiría yo. ¿Y cuánto tiempo te llevó escribirla? ¿Se puede saber de qué va? Sí, sí, se puede saber todo. A ver, escribirla, pues la idea me vino en finales de 2017, pero bueno, pues esto que tienes la idea, tal, la escribes un poco y lo dejas aparcado. Y realmente la terminé en noviembre del 2019. O sea que como un año largo, un año y pico. Y también teniendo en cuenta que no es una novela muy larga, pero eso, bueno, pues al final la vas escribiendo en fines de semana, tal. Y bueno, bastante. Para ser la primera que he terminado, Sí. bastante. ¿Y de qué trata? Pues el argumento es parte de la Guerra Civil Española. Yo me enteré en este viaje que hice de que Pablo Neruda había pues conseguido llevar a 2.000 refugiados españoles a Chile al final de la Segunda Guerra Mundial. Había rescatado a muchos de ellos de los campos de concentración franceses. Y bueno, pues yo esa historia no la había oído nunca y me impactó, ¿no? Porque dije, jolín, pues si es gente de mi país, como esta historia no se conoce en España. Entonces, el argumento principal pues es la historia de una mujer, de una niña, tiene al principio 15, 16 años, cuando empiezan a irse de España su padre y ella, porque bueno, pues su padre tiene miedo a que le puedan matar y pues acaban en el barco de Neruda. Y ella lo cuenta cuando ya pues es anciana, le han dicho que tiene una enfermedad y que bueno, pues ella quiere hacer sus memorias y lo cuenta. Y de eso va. Ya me quedo con ganas de saber más. Estaba aquí como sigue contando. ¿Cómo se lleva ese momento de esperar, verdad? A que suceda algo con la novela. Ahora no tienes ya ganas, una vez que está terminada, como de compartirlo, esa ansiedad. Sí, bueno, a ver, ya para mí fue un paso, o sea, por lo menos saber que la gente como que la protege, ¿no? O le ha gustado, eso ya me deja un poco más tranquila, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, sí estoy esperando y estoy viendo a ver qué pasa, porque realmente cuando un agente literario tiene tu obra no sabes qué va a pasar. No sabes si la va a querer alguien, si no, si la quiere alguien, a lo mejor te dicen, bueno, pero hasta dentro de 2 años no te la podemos publicar. En fin, que no sabes, pero vamos, que con este también estuve, lo terminé en el 2016 y hasta el 2018 no se publicó. O sea que estoy acostumbrada a ser paciente. Qué importante. Importante. Yo para eso soy más de aquí y ahora. Yo necesito que haya esa urgencia. Bueno, esa urgencia no es como ya sacarlo y ya ir a la parte 2, ¿no? A la de compartir y continuar, ¿no? Bueno, yo creo que hay una de las cosas que me ha gustado mucho de tu curso, de todo para publicar tu libro, que os recomiendo mucho que lo hagáis. A los que hayáis escrito alguna historia y no sepáis qué hacer después, Clara, yo creo que explicas muy bien todas las opciones que hay de publicación, aparte de todo el proceso y bueno, de toda la importancia que hay que darle a la corrección y a todo lo demás, porque al final no es solo escribir un libro, sino que hay que saber muy bien todo el trabajo que implica y todo lo que se mueve después. Y entonces, una de las cosas que me gustaría hablar contigo también es, y aprovechando que tu profesión, es hacerte esta pregunta: ¿cómo corrige una correctora su propia obra? Eh, pues con mucho dolor, porque cuando ves todos los gazapos que has metido, dices, pero ¿cómo has puesto, pues yo qué sé, ahí mal? Pues lo pones mal porque estás escribiendo y el proceso creativo es diferente y tu cabeza no está en ese momento pensando ahí, lo que quieres es plasmar la idea que tienes en la cabeza, ¿no? Entonces con mucho dolor porque tienes que reconocer que no eres perfecto y eso siempre se lleva muy mal.
Pero bueno, lo que yo hice fue sobre todo corregir los problemas de argumento, que era lo que más tenía que corregir yo, y luego se lo pasé a otro corrector para que lo corrigiera a nivel ya más ortotipográfico, etcétera. Porque al Claro. final lo que has escrito tú es muy difícil que veas todos los errores. Entonces, bueno, pues mira, que lo haga otra persona y ya está. Yo me ceñía a cambiar las cosas de argumento que estaban mal. Y te cuesta mucho ese, por ejemplo, bueno, no sé si te habrá pasado igual ahora, pero sobre todo cuando estamos empezando, yo creo que se cometen esos errores básicos, muy básicos, de que le falta profundidad a un personaje o de que le falta, que no queda claro, ¿no? Yo suelo decir que tú te entiendas no quiere decir que los demás te vayan a entender. Y, Ujú. y entonces, cuando alguien desde fuera te lo lee, esa defensa que hacemos a veces de las ideas, ¿tú cómo lo llevas? ¿Te cuesta mucho girar la llave y continuar o ceder o te resistes? A ver, si es algo que se puede cambiar, pues no hay problema. Por ejemplo, la gente me dijo, mira, es que la historia de amor entre los personajes queda un poco así difusa, no queda muy clara, tal. Bueno, pues hice un capítulo donde quedaba mucho más claro. Pero, por ejemplo, uno de los lectores cero o beta que leyeron el libro me dijeron, es que pasa todo muy rápido, escribes de una manera que bueno, que pues van los hechos muy tal, a veces parece un documental, tal. Y dije, bueno, es que esto no lo puedo cambiar porque todo el libro es así. Entonces, no me lo tomé a mal, me lo tomé como algo bueno, que a lo mejor podía ser negativo para el libro o quizá para otra persona positivo, no lo sé, pero eso no lo podía cambiar. Entonces, bueno, hombre, yo creo que a nadie le gusta que nos digan los defectos o que hacemos las cosas mal, pero te lo tienes que tomar como un aprendizaje. Bueno, pues para la próxima vez voy a intentar pulir el estilo para que no sea tan así o intentar hacer las cosas con más tranquilidad y no acelerar tanto los hechos, cosas Yo, así. yo me apunto todas las cosas que me dicen y lo que dices exactamente, lo que sé que puedo cambiar, lo cambio, pero todo lo demás luego lo planteo si no forma parte también de mi estilo como autora y valoro si lo cambiaría o no en el caso de poder hacerlo más adelante. Y creo también hay que, en ese sentido, yo por ejemplo sí soy más, no cabezona, pero sí muy fiel a, a escribir siguiendo lo que me nace y Uh a -huh. publicarlo. ¿Cuánto hay de ti en esta novela? Pues no sé, de mí, hay mucho de mis abuelos, porque como es una novela que se basa en, de hecho, la fecha de nacimiento del personaje de la protagonista es el mismo que el de mi abuela, ¿no? Entonces yo me he basado un poco en esos recuerdos. A lo mejor el personaje principal pues puede tener algunas cosillas así parecidas a mi forma de ser, pero tampoco he intentado que mucho. O sea, al final yo lo que he intentado es meterme yo en el protagonista, porque es una novela además que está contada en primera persona. Entonces yo quería meterme en la piel de una señora de 80 años. Ese era mi propósito. Y tu documentación, porque me imagino que para esta historia habrás tenido que documentarte bastante. Sí, sí. A ver, para documentarme, pues algo de bibliografía he utilizado. De esto que vas a la biblioteca, te vuelves loco con un montón de libros y luego dices, pues sí, en un mes no me va a dar tiempo a leerlos todos. Pero bueno, como he intentado hacer una cosa mixta entre histórica y luego pues una novela de ficción, lo que he intentado es apoyarme sobre todo en esos hechos que yo sabía que habían pasado, leer libros. Hay algún libro que ya se basaba en el Winnipeg, en el barco de Neruda, no muchos. Y bueno, pues utilizando eso y algún documental también me vino muy bien de personas tanto de la guerra civil sin más como de los que se habían ido al Winnipeg, porque incluso alguna historia, alguna pincelada hay de esas historias que ellos cuentan. Y entonces pues me venía bien de vez en cuando escucharles. Que me has dejado con los dientes largos, con esta historia. O sea, estaré muy atenta cuando la publiques. ¿Se puede saber el título o todavía eso es? Sí, 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 se titula La edad de la memoria. Vale, me la apunto en mi lista de pendientes para cuando... y vosotros también, ¿vale? Oye, Clara,
¿Cómo es entonces el paso de una mujer de magisterio al emprendizaje? Em, pues a ver, es que en mi caso fue un poco raro. O sea, yo ya estaba trabajando en una editorial cuando, bueno, no, yo volví de Reino Unido, que había hecho un máster, cuando empecé a trabajar en una editorial y a la vez hablé con mi compañera Inés, mi compañera de universidad, y me dijo, oye, yo quiero ofrecer servicios de corrección. Y claro, yo había estudiado traducción en Reino Unido un año. ¿Y por qué no ofrecemos corrección? Que yo también había estudiado corrección con ella y traducción. Y bueno, pues empezó así como una idea. Ella había pensado el nombre de Letropía y todo. Y dijimos, venga, pues vamos a hacer una web y vamos a ir viendo si salen clientes. Pero a todo esto teníamos 23 años, o sea, nuestra experiencia de esto era cero patatero. Y bueno, pues empezamos así, nos empezamos a anunciar en Google Ads, tal, y yo a todo esto pues seguía en la editorial. Inés también tenía otro trabajo, pero bueno, pues llegó un momento en que tuve que decidir o vi que tenía la posibilidad de seguir con Letropía y ver por dónde iban las cosas, porque ya te digo que tampoco tenía mucha idea de hacia dónde íbamos a llegar, ni teníamos un plan de negocio súper hecho ni nada. Y bueno, pues al final, mira, aquí estoy y sobre todo ha sido mucho aprendizaje. O sea, los 5 años que llevo con Letropía ha sido como, no sé, un máster vital muy intenso. He aprendido muchas cosas de contabilidad, eh, marketing, no sé, de mil cosas que yo nunca me hubiera imaginado que tuviera que saber. Claro. Y además yo creo que la parte de la corrección es quizás la parte más tediosa, ¿no? La parte más complicada, porque, como has dicho, ¿no? Tienes que leer palabra por palabra con mucha, mucha, mucha atención y meterte dentro de la cabecita de otra persona para precisamente entender lo que esa persona quiere decir, Sí, ¿no? a veces sí. Cuando es ortotipográfica, que se supone que ese trabajo está hecho ya, no, pero cuando yo sobre todo hago estilo, hago la primera corrección, y sí que es verdad que a veces me tengo que poner en la cabeza a la persona y decir, a ver, ¿qué está queriendo decir con esto? Hombre, nosotros siempre preguntamos. O sea, cuando hay algo que notar, o que se puede sugerir, o que se puede mejorar, pues bueno, tenemos como esa relación con el autor de hacerla y formar parte, no decirle, bueno, pues te voy a cambiar toda la frase y no te vas ni a enterar. Oye, y decía, ¿no? Gabriel García Márquez era, ¿no? Que publicaba para dejar de corregir. ¿Cuántas correcciones crees que son necesarias en una historia? Hay un momento que tienes que decir ya, porque acabas detestando el texto al final, ¿no te ha pasado? A ver, yo creo que por un lado tienes que distinguir eso entre esa corrección de hacer de perfilar los personajes, perfilar a lo mejor la trama, etcétera. Que eso, pues hombre, yo recomiendo que si eres una persona que de verdad quieres que eso esté muy pulido, pues a lo mejor trabajar con profesionales como tú, que os dedicáis más a esa parte previa de la creación. Y luego la parte de corrección lingüística, pues es verdad que no tanto cuántas veces lo miras tú, porque es verdad que si tú te pones sacas cosas, pero también incluso podríamos corregir infinitamente los textos, porque yo puedo hacer una primera corrección, tú puedes hacer una segunda, otro corrector puede hacer otra tercera, y siempre se pueden ir sacando cosas, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que para que no queden errores, o sea, que quede cero erratas, es súper difícil. Habría que hacer muchísimas correcciones. Nosotros en Letropía proponemos mínimo dos. Bueno, lo que solemos ofrecer es la corrección doble corrección, porque siempre queda alguna cosa, incluso después de que un corrector se haya metido y tal. Sobre todo cuando se profundiza tanto, ¿sabes? Porque es como tú has dicho, la intención es mejorar el texto, la expresividad, que se entienda bien, meterte un poco en la cabeza del escritor. Entonces, al final, el primer corrector se le va a quedar alguna cosa porque es que no es perfecto. Y si te está cambiando cosas a nivel de expresión, pues se le puede quedar una tilde. Entonces, bueno, ¿cuántas correcciones hacen falta? Pues podrían ser infinitas. ¿Cuándo hay que parar? Pues en el caso de la primera parte de creación, yo creo que cuando a lo mejor has hablado con un profesional y te ha dado algunas pequeñas pautas, que eso está muy bien, hacer tipo un informe de lectura o pasárselo a un profesional para que te diga qué puedes perfilar
y ya dejarlo ahí y ya después pasárselo a un corrector y que los correctores se encarguen. Sí, ¿sabes por qué insisto tanto en el tema de la corrección? Porque a mí me pasa a veces que me encuentro con mucha gente que tiene toda la ilusión del mundo de escribir, escribe y ya cree que ahí se ha terminado todo, ¿no? Que ya como lo he vomitado, ahí se queda. Pero, ojo, es que se nota una diferencia tan abismal entre un texto pulido y un texto sin pulir, que sí, que tiene una parte muy emotiva el ver las tripas, ¿no? De cómo se ha creado algo. Pero es que en cuanto le pasas una corrección, el texto reluce. Sí, no, y también a nivel de edición ya más de contenidos también incluso, que hay veces que te encuentras con muchas ideas repetidas o con libros que han sido estructurados al principio de una manera y luego el autor ha cambiado de opinión y la empieza a estructurar de otra. Esas cosas pues pasan. Entonces sí, yo creo que uno mismo siempre tiene que imprimir su libro cuando lo da por terminado y aunque tenga erratas y errores que los va a tener, hacer esas anotaciones de esto no lo tendría que poner, ya más de contenido y luego ya pasárselo al corrector o un previo paso a un profesional que lo vea eso a nivel literario, ¿no? Qué buen consejo, gracias. Qué bueno. Es verdad, es que a mí me sigue mucha gente que empieza a escribir, ¿vale? Gente que escribe y gente sobre todo que empieza a escribir. Entonces, me parece que tú y yo vamos juntas en la cadena de una forma, ¿no? Yo estoy en esa primera parte y tanto tú como lo que hacéis en Letropía vais justo después de que yo suelte la mano a las personitas, ¿no? Y me parece súper interesante que tan importante es como tener una ayuda, alguien que te ayude a ordenar todo el caos de ideas locas que tienes, como que después te ayude a sacar lo mejor de ese texto que ha nacido, ¿no? Y en el tema de la poesía, y aquí te pregunto desde mi ignorancia total, ¿cómo es el proceso de crear un poemario? Ese hilo conductor del que hablabas antes, ¿esa es la idea primigenia? Uf, pues es que a ver, eso es complicado. Una pregunta difícil. A ver, yo creo que normalmente, bueno, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, este último ya no está bastante estructurado y tal, es el segundo. Pues con este yo creo que empecé a escribir una serie de poemas que tenían un tema común. Y luego además los empecé a relacionar con una autora que es Idea Vilariño, que realmente ella es la autora del poema famoso Llano, que yo he tomado el título para mi libro. Y entonces enlazando esas dos ideas, es decir, la temática de mis poemas que estaba haciendo en ese momento con los poemas de ella, pues lo que hice fue seguir leyéndola, inspirarme un poco a raíz de ella y crear más en esa línea e intentar que los poemas entre sí tuvieran una relación, muchos de ellos, para que el poemario contara como un proceso, una historia. Qué bonito. ¿Y nos leerás alguno de tus poemas, por favor? Sí, ahora o más adelante. Ahora uno y luego otro, ¿te parece? Elige uno. ¿Cuál Vale. para las 5 de la tarde de un miércoles de junio? Bueno, voy a coger este, no sé Me si es el más parece bien, adecuado. ¿eh? Muchas gracias. Sí, mira, este es uno de Llano Venga. y se titula Hallarse. Pliegue, venas, codo, carne, tendón, músculo. El tacto no sabe de palabras. Las palabras no dicen como el tacto. Cuando te haces tangible, dices tanto. Cuando vienes, siempre te estás yendo. Un dolor indescriptible me alimenta. Pero si estás, se crea al fin el idioma mudo en el que solo soy capaz de hallarme. Oh. Aplaudo yo. Bonito, qué bonito, qué bonito. Y entonces, este poemario, por ejemplo, ¿dónde se pueden adquirir tus libros? ¿Librerías? Los dos están publicados con sello editorial, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que ya no, yo no sé hasta qué punto está disponible. Espero que todavía sí, y Plurales sé que sí que está. Yo sé que los dos han estado en Casa del Libro y Amazon este.
Y yo creo que todavía se encuentra, vamos, Plurales se encuentra en la propia editorial, en harpolibros.com. Y yo creo que el de Llano, si se les pregunta a Huerga y Fierro, que son la otra editorial, también. O sea, alguno tiene que haber por ahí. De Plurales estoy segura que es más fácil. Qué chulo. ¿Y tú tienes web, Clara, o es la web de Letropía? O a nivel de autora, ¿cómo mueves tu marca, por decirlo así? Pues me resulta muy difícil porque como muevo mucho Letropía, que tengo muy activas las redes sociales, la página web de Letropía, etcétera, la parte de autora me cuesta un poquito más. O sea, sí que intento crear contenido para escritores y para posibles lectores en esta cuenta de Clara Escriba, pero es verdad que me resulta difícil por eso, porque ya lleva mucho trabajo la otra, ¿no? Claro. Pero sí que me gustaría, quizá cuando ya vea un poco la luz con la edad de la memoria, pues crear eso, página web y mover un poco, hacer un poquito más de marketing de mí misma. Pero por ahora con Letropía tengo suficiente. Ya, es que es verdad que el trabajo de redes es una pasada, ¿eh? Parece que es súper sencillo, que estamos aquí y tal, pero es que hay una planificación detrás, hay un tiempo que estás aquí, tiempo que no estás haciendo otras cosas Mm. y la verdad que yo quiero hacer un bravo por nosotras. Bravo. Porque es verdad, ¿eh? Porque es que lleva lo suyo y darse a conocer cuesta mucho. Mm. Tú hiciste presentaciones, he visto fotos tuyas de tus libros. ¿Cómo son las presentaciones que has hecho? Pues mire, yo creo que presentar los libros es fundamental. Ahora sí está el virus, pues se hace online o lo que sea, pero ese momento de dedicárselo solo al libro, a la lectura del libro, a hablar sobre él, a mí me parece que es muy bueno tanto para el propio autor, porque es como ese momento, ¿no?, en el que ya pues puedes decir feliz que has conseguido escribir el libro y que lo puedes ofrecer. Y luego también pues yo creo que para la gente que asiste es muy enriquecedor de cara a luego leer el libro, como que se aprovecha mucho más. Y bueno, yo creo que es un elemento del marketing editorial fundamental, las presentaciones. Y bueno, pues las de los libros míos pues fueron muy bonitas, la verdad. Sí. Muy emotivas, porque además pues siempre aparece gente que no te esperas y que ves que están ahí apoyándote. Entonces es una experiencia que recomiendo mucho a todos los autores. Si os autopublicáis también podéis conseguir pues a lo mejor en algún local, en algún bar, en alguna librería concreta que os permitan vender el libro ahí ese día, etcétera. Y yo creo que merece mucho la pena, porque al final si te autopublicas y no haces presentación, ya tienes que tener unas redes sociales fuertes para poder vender el libro, yo creo. Sí, yo ¿Ahí considero me que es muy oyes? importante. Sí, yo considero que es muy importante. Sí, sabía que algo así un poquito, pero sí te veo. A ver, ¿Me sí, oyes, no? estamos. Sí, te oigo, te oigo. Yo considero que es muy importante y de hecho yo, por ejemplo, me organizo un tour de presentaciones Jolín. y sí, sí, sí. Además es que, por ejemplo, con Lejos en mí, que lo saqué en 2017, me hice un año de promoción para mí misma y me puse ciudades en las que no había estado nunca como reto personal de quiero ir a esas ciudades a presentar el libro, aunque estemos cuatro gatos. Y bueno, y ha sido una forma también de conocer mucho a la gente y bueno, y también para mí de dar valor al trabajo que había hecho, ¿no? Y por otro lado, te pregunto esto porque es verdad que aquí sí que hay un poco de controversia, ¿no? Porque hay gente que dice que las presentaciones del libro no sirven para nada y yo soy de las que, como tú, abogo porque es un momento ya no solo para el autor, sino para compartir algo, una creación muy bonita, ¿no? Una especie de concierto. Sí, bueno, primero decir que tiene mucho mérito que hicieras un tour durante un año. Eso me parece increíble el poder organizarlo y todo, vamos. Enhorabuena. Y luego sobre las presentaciones, pues hombre, yo creo que principalmente ahí en la presentación es donde más vas a vender, vas a tener un pico de ventas muy alto, ¿no? Entonces, yo creo que además es un momento eso para compartir con tu familia, con tus amigos, etcétera. Luego ya si te vas a otras ciudades, pues también para conocer gente nueva. Claro, en otras ciudades es más difícil porque al final conseguir que gente que no te conoce personalmente vaya a la presentación de un libro
A lo mejor es más sencillo si intentas, en poesía es muy común que cuando vas a otras ciudades donde hay recitales o jams de poesía, pues a lo mejor tú vayas de invitado, ¿no? Y ahí pues vas a tener garantía de que va a haber gente que te va a escuchar ese día, que no vayas para nada. Pero sí, yo creo que es muy importante el moverse, hacer eso, y la presentación también por ti mismo es como una fiesta que haces de tu libro. Sí. Y ahora, ¿en qué proyecto estás metida? ¿Estás escribiendo algo? Pues estoy, pero no de ficción, estoy escribiendo no ficción. ¿Mm? Estoy escribiendo, no puedo desvelar mucho, pero bueno, va a tratar sobre ortografía, que yo Vale. creo que es un tema que tenemos muy metido en la cabeza, que solo lo tenemos que aprender cuando estamos en el colegio. Y bueno, pues he querido crear un libro de no ficción sobre esto, pero todavía está ahí. Y bueno, aparte de eso, pues los cursos de Letropía, que aunque no sean libros, pues también llevan mucho trabajo Claro, sí, sí. y a veces hay que sacar el tiempo del tiempo libre para crear estos cursos. No te creas que los puedes meter todo en el tiempo de trabajo, por desgracia. Sí, 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 me consta además, ya te digo que últimamente te he visto, bueno, nos estamos siguiendo muy de cerca y la verdad que ya te veo que estás a tope, que estás metiendo horas donde no las hay y, y claro, es que al final yo creo que un trabajo de corrección implica mucho, mucho tiempo y sobre todo cuando estás a nivel de, bueno, cuando eres emprendedor, yo creo que hay un momento también ahí que no, nos saltamos un poco las barreras de nuestro tiempo libre y lo convertimos también en tiempo de trabajo. ¿Te pasa a ti? Sí, sí, totalmente. O sea, y ya como sea eso, pues a lo mejor crear los cursos y tal, es que me lo meto en el sábado. Como es una actividad diferente, pues digo, bueno, no pasa nada, pero claro, en realidad es trabajo Es también. trabajo. Pero bueno, la verdad es que tengo que decir que en corrección eh, tengo ayuda, tengo otros correctores que me echan una mano, con los que hago las dobles correcciones y a veces también derivo algunas, porque es que si no me daría algo. Pero bueno, aún así pues siempre tienes que supervisar, ver el trabajo que se está haciendo, etcétera. Pero bueno, si tuviera yo que llevarle tropía a hacer todas las correcciones que se hacen, es que no podría. Y luego hacer cursos y luego Con salir un por filtro de aquí. humo, con un filtro de humo todo el rato saliendo de Sí, la... sí, sí, una locura, la verdad es que sí. Pero bueno, al final hacemos todo esto porque queremos. O sea, te quiero decir que si a mí no me gustara todo esto y estar en las redes contando cosas, pues no lo haría, la verdad. Claro. Oye, Clara, un error muy típico, quizás lo que más ves a la hora de corregir, algo que si pudieras decir a la gente así a lo grande, de tened cuidado con esto o mirad esto, ¿cuál sería? Sí, pues mira, te puedo decir varios. Eh, Uno es el uso de las cursivas, negrita y todo esto de forma inadecuada. Pues yo qué sé, de repente meter mucha cursiva para destacar algo, cuando a lo mejor ahí habría que meter negrita, o bueno, o a lo mejor no tienes que estar todo el rato intentando destacar el texto, o de repente las mayúsculas enormes. Bueno, hay un poco de mesura. Luego, para los narradores, los diálogos no se usa el guión, se usa la raya. Pero claro, es verdad que esto es algo que en el ordenador nos cuesta mucho encontrar. Y de hecho en el nuevo curso que estoy creando de Word enseño cómo te puedes poner la raya para que la pongas tú como tú quieras con el teclado y te sea súper fácil. Las comillas latinas igual. Todo el mundo pone comillas inglesas. Pues las comillas latinas te las buscas en los símbolos y te puedes poner la manera de ponerlas tú siempre con tu teclado de forma cómoda. Pues esas son las tres cosas así que se me ocurren que tengo que corregir siempre. Sí, eso, yo también suelo ver eso y yo como escritora tengo mil dudas a la hora de escribir cosas, eh, como por ejemplo, mira, esto me lo preguntaron el otro día y te lo traslado, a ver si lo ayudamos aquí a la A ver si lo comunidad. sé. No, seguro que sí. Cuando estás transcribiendo el pensamiento de alguien, ¿eso cómo lo escribirías? ¿Entrecomillado, en cursiva? Yo lo pondría entrecomillado con comilla latina. Pues por ejemplo, pensó dos puntos, comillas latinas y cierras y punto. O las comillas latinas, Por los escritores, sí. los que hacemos así. No así, así. Las comillas puedes poner el pensamiento entre comillas latinas y luego coma, pensó Juan. Vale, venga, va a quedar esto para la posteridad.
Ojalá todos lo escuchéis y hagáis caso. Porque es verdad que a veces esa duda se crea mucho, ¿no? Cuando no quieres escribir el diálogo como tal representado, sino que lo quieres incluir dentro del párrafo, la gente tiene muchas dudas y bueno, yo veo auténticas fiestas, ¿no? En los textos que me pasan a mí yo les llamo fiestas. Digo, venga, esta es la fiesta loca de la expresividad. A ver qué me Claro, además contáis. que tú tienes que ver textos muy en bruto, entonces Sí, sí. supongo que, porque yo los veo ya, a veces ya están un poquito perfilados, como que les han hecho varias lecturas, etcétera, pero si tú los ves en bruto, pues cada uno se Sí, inventa el cómo ponerlo a su manera, ¿no? sí, y algo que has dicho, que es lo de gritar, me ha gustado mucho, me voy a apuntar la palabra que has utilizado de mesura, porque es verdad que hay, cuando se intenta gritar, ¿no? Hacer una expresión que se nota que, por ejemplo, que el protagonista está enfadado y dice, es que no lo soporto. A mí me hace mucha gracia como a veces se ponen 17 exclamaciones, se pone en mayúsculas, ¿no? Y el soporto se pone también 27 O's al final, para que te quede claro que está enfadado, ¿no? Claro, pero no hace falta, es que lo puedes poner en minúscula y lo expresa igual. O sea, para eso tienes después la acotación detrás de raya diciendo, estaba muy enfurecido, lo que sea, gritó enfurecido. Da igual, ¿no? Eso no necesitas poner 20.000 signos de exclamación. Sí, sí, yo la verdad que siempre que me han corregido he agradecido mucho esos toques de atención y también lo que te digo, el ir aprendiendo cuando ves ese tipo de cosas. A mí he aprendido mucho gracias a mis alumnos en ese sentido, ¿no? Y supongo que a ti te pasará que después de leer muchos textos estarás aprendiendo tú también y cuando te enfrentas a los tuyos propios te das cuenta, ¿no? De no repetir esos errores, ¿no? Sí, a ver, yo creo que luego hay cosas que nosotros no podemos evitar, o sea, que tenemos muy metidas en el cerebro y que a lo mejor incluso yo como correctora lo puedo ver y te lo puedo corregir y luego meto la gamba igual. Mm. O sea, a veces también me pasa eso, que quizá pues me corrigen eso, incluso no la novela, sino a lo mejor un texto de estos de las newsletters que mando, que los mando a corregir por si acaso, y también te encuentran algo que dices, pero ¿cómo has puesto esto? Que sabes perfectamente que no se pone así, que esta palabra se confunde con... Te puede pasar, porque al final, pues es que el lenguaje es tan, yo qué sé, el laísmo, el leísmo, todo esto como escritor es muy difícil de controlar, como corrector pues lo ves desde otro punto de vista, estás analizando el texto, pero cuando lo creas tú es muy difícil eso, no cometer errores. Hombre, obviamente cuando estás todo el día escribiendo y todo el día leyendo y todo el día corrigiendo, pues hombre, tu escritura mejora, porque es que estoy todo el día haciendo eso. Si no Sí, mejorase. y lo que hemos comentado al principio, ¿verdad? Que cuando te dedicas a algo que está tan relacionado con las letras y estás en tu caso corrigiendo y yo en el mío leyendo textos así, cuesta un montón leer por placer. Claro, sí, porque es que estás ya, yo tengo los ojos, de hecho me tengo que echar gotas todos los días, porque es que los tengo fatal. Y claro, es verdad que sí que me apetece a lo mejor el fin de semana decir, ay, pues me voy a coger este libro que lo tengo pendiente, pero luego por otro lado dices, pues es que necesito otra actividad. Entonces, bueno, yo las lecturas de por afición pues me las tomo con mucha tranquilidad. Lo que a lo mejor una persona tardaría pues 2 semanas en leérselo, pues igual yo tardo un mes o dos en leérmelo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Un libro, un libro que recomendarías así de ficción que te haya gustado mucho, como de lectura imprescindible. Ensayo sobre la ceguera. Me Mm, gustó mucho, me lo regalaron y me gusta mucho cómo está contado. Lo leí hace tiempo ya, pero me impresionó mucho. Está muy bien escrito, la verdad. Y luego la historia es muy interesante porque te hace reflexionar un montón. ujú. Pero también cómo está escrito es como para leerlo. O sea, tus alumnos lo deben leer. Sí, yo me estoy riendo porque ese libro para una correctora es una patada en las tripas. Sí, pero lo Es leí decir, antes de ser correctora, ¿eh? No me me afectaba refiero tanto. porque
te lees ensayo sobre la ceguera y alguien que es capaz de romper las normas, como las rompe Saramago en ese libro, obviamente es porque las controla lo suficientemente bien como para poder contar una historia saltándose a la torera todo Sí, se lo que... salta, es verdad que se lo salta a la torera, pero pues fíjate, aún así lo recomiendo. Sí, no, no, para mí me parece un libro fundamental también y que, como dices, invita muchísimo a reflexionar. Y en cuanto a libros de no ficción, un libro que te haya gustado, relacionado con la escritura o no. A ver, un libro de no ficción. Mm, Estoy pensando porque, bueno, sí, te voy a decir uno que me gustó mucho, que además lo he corregido yo, que es Vivir con ella. Vivir con ella, que es un libro en el que Javier Lafuente, que es el autor, pues habla de cómo ha cambiado su vida a raíz de que a su mujer pues le diagnosticaran la enfermedad de Huntington. Y bueno, pues es su historia real, pero está narrado de una manera que aparte de ser emotivo, pues también enseña, ¿no?, el cómo enfrentarnos a resolver, o sea, cómo enfrentarnos a problemas como este, en su caso, pues una enfermedad de un ser querido, y te sirve tanto si tienes estas circunstancias como para otras muchas de la vida, ¿no? Así que se lo recomiendo mucho. Qué bien. Me gusta mucho cuando de algo doloroso alguien es capaz de hacer una creación que sea compartida y que sirva para ayudar a otros. Me parece que es parte de la magia de la vida. Cuando Ujú. alguien en vez de hundirse dice, venga, pues yo voy a contar esta historia o voy a crear música o voy a hacer algo. Parece que es mágico. Y creo que esos libros tendrían que llegar a muchísima gente solo por el carácter tan positivo que tiene de ser capaz de dar la vuelta, ¿no?, a la situación. Ujú. Pues sí. Que te encontrarás con cosas muy curiosas entre lo que corriges, ¿no? Tiene que ser muy nutritivo. Sí, la verdad es que hay de todo. O sea, también en Entropía hemos corregido bastantes tesis doctorales. Entonces, bueno, al final, a ver, tu cabeza se queda con lo que se queda, pero es verdad que recibe una variedad de inputs que además yo no los buscaría, o sea, porque hay muchos temas que yo en un principio no me interesarían y luego, pues mira, pues libros, por ejemplo, de autoayuda me llegan unos cuantos y es verdad que te hacen, también te aportan a ti. O sea, está muy bien. Sí, a mí me resulta muy variado el trabajo de corrección. Bueno, aparte que no solo corrijo, porque también hago otras cosas en la entropía y entonces ya todavía más variado, pero aún así corregir es muy variado porque tratas textos muy diferentes, sobre todo si no trabajas para una sola editorial que hace un tipo de texto, sino que si recibes textos de diferentes clientes es súper entretenido. Y no te he preguntado por tus poetas, poetisas referentes. Pues sí, mira, una de ellas es Silvia Vilariño, que es de la que te he hablado antes, que es una poeta uruguaya, que bueno, ya falleció. Y luego, a ver, así más referentes, bueno, Jaime Gil de Viedma me ha influido mucho también. Y luego, pues mira, tengo la suerte de tener amigas que también son poetas, entonces de ellas también aprendo mucho. De Qué Inés bonito. Martínez, de Gemma Palacios, de Emily Roberts, de Yasmín. Así que bueno, con ellas pues como que nos vamos alimentando de poesía, de lo que ellas van publicando. Nos preguntamos también, mira, ya que estábamos hablando antes del proceso de revisión, pues lo que hacemos nosotras es intercambiarnos a lo mejor los poemarios y ver si hay algo que no cuadra, etcétera. Qué bueno, ¿eh? Estar rodeado de gente que comparte tus mismas pasiones y aficiones, Sí, yo porque creo que muchas en este caso es muy interesante en escritura el tener compañeros y por eso siempre digo que es bueno salir y encontrarse con gente en los bares, etcétera, porque puedes encontrar a alguien con quien te encuentres muy bien en ese sentido y que te apoye mucho en lo que haces escribiendo. O sea, a lo mejor, yo que sé, tu familia, tus amigos de siempre, pues no tienen esa afición. Ujú. Y yo ahora sí que te quería pedir que compartieras otro de tus poemas, que elijas otro y Ujú. que, y que lo leas igual de bonito que el anterior, que me ha encantado. Lo intentaré. Bueno, pues venga, pues este va a ser de plurales para variar, del primer libro.
y tiene un verso de José Hierro en medio. Se titula Sobre lo deshecho. La cama ya con tu peso sobre lo deshecho me sabe lejana. Y aunque quisiera acercarme a tu oído de nuevo como ayer, acariciando las palabras en la piel que te estremece, sería impronunciable la frase del te quiero. Tu piel devolvía algo remoto. ¿Qué más dan tu piel, tus labios, tus manos en mis pechos? ¿Qué más da todo si ya no quieres oír mis latidos? Oh. Muy intenso también. Ya, pero bueno, la poesía tiene ese punto de intensidad, ¿no? A mí al menos siempre me va como directa al corazón. Más que, fíjate que yo me considero alguien muy mental y con la poesía es como que conecta directamente con mi corazón. Aunque igual lo que has dicho antes, ¿no? Que tú lo escribiste con un sentido, pero es verdad que la poesía es como que tiene esa energía que conecta contigo de una forma distinta. Gracias por compartirlo, qué bonito. Claro, te lo tienes Qué que bonito. llevar a ti, o sea, ni siquiera yo ahora mismo ya, que han pasado tantos años de ese poemario, pues ya no lo relaciono ni siquiera con aquel momento en que se me ocurrió, lo escribí, sino que te lo llevas al presente. Y por eso la poesía es tan atemporal, porque puedes leer un poema, pues eso, de Machado, y hoy en día puede tener sentido. Qué bonito te ponen por aquí, nos toca el alma, muy bonito, precioso. Gracias. ¿Qué, qué consejo le darías a alguien que quiere escribir, ya sea poesía, ya sea narrativa, ya sea lo que sea? Bueno, pues lo primero que escriba, lo que le salga, ¿no? Para empezar. O sea, al final escribir es escribir, ¿no? Y luego también, pues eso, formarse y lanzarse, a lo mejor apuntarse a tus talleres, o otros talleres que hay, o cursos. No juzgarse mucho mientras escriban, sobre todo, porque al final, pues tú estás... Eso lo dices tú también, ¿no? Es que al final, Sí, no, pero lo voy a poner así como para remarcar, que me parece muy importante, que estamos con el látigo siempre. claro, bueno, tú primero escribes porque te apetece. O sea, la premisa, a no ser que estés escribiendo algo por obligación, pero en general cuando nos ponemos a escribir, especialmente literatura, es porque nos da la gana, porque nos apetece, ¿no? Entonces, si estás empezando a hacerlo, es que es como si te apetece ponerte a bailar y estás nada más que grabándote para ver cómo lo has hecho de mal. Pues, ¿qué más da? Si lo que te apetece es bailar, pues esto es lo mismo. Tú escribe, que ya luego irás aprendiendo cómo lo puedes mejorar, porque si además es que todos mejoramos con el tiempo. O Exacto. sea, como escribes tú ahora en esta, creo, tercera novela que estás escribiendo, pues no es como escribiste la primera, habrás aprendido en todo este tiempo. Por mucho que a lo mejor ya lo hicieras bien en la primera, pero seguro que se puede haber mejorado en la tercera porque has aprendido, porque has recibido, pues a lo mejor has hecho talleres o has aprendido de tus alumnos o quién sabe. O sea, que siempre suele haber una mejora, entonces no nos podemos estar castigando con lo que estamos escribiendo en el momento, ni tampoco con lo que escribimos en su día estar ahí juzgándolo. Bueno, pues lo escribimos en ese momento porque eran las herramientas que teníamos en aquel momento y ya está. Qué importante, qué bueno. ¿Y cuánto de importante crees que es leer? Porque esta pregunta la hago mucho también, porque creo que van estrechamente ligadas la escritura y la literatura. Mm. A ver, es que yo creo que si no lees, al final tú creerás que has tenido una genial idea y quizá ya la hayan hecho. Entonces, ¿por qué no leer, ampliar todo tu conocimiento, crear una buena base y luego ya sobre ello ir construyendo? ¿No? Creo Sí, yo. Entonces, bueno, yo creo que sí que es importante. A mí por lo menos me ayuda. O sea, yo cuando leo, como que mi cabeza dice, ah, mira esto qué interesante. Y como que lo cojo y me sirve luego para aplicarlo y construir sobre ello. No es que lo copie, sino que me apoyo en ello y digo, pues sobre esto voy a ir poniendo yo además lo que yo crea que es interesante. Clara, se nos acaba el tiempo, me empieza ya Instagram con la cuenta atrás. Se ha pasado una hora volando, Sí, la te lo verdad es que juro. sí. O sea, me ha encantado charlar contigo, me ha encantado todo lo que has comentado. Pondré Igualmente. los enlaces de tus libros, de tu web de autora, bueno, de tu página de autora y de la web de Letropía para que la gente pueda encontrarte, trabajar contigo incluso y hacer tus maravillosos cursos. Y también para que sigan disfrutando de tus poesías, porque a mí desde luego me han encantado.
Y te agradezco mucho que hayas querido estar conmigo esta horita de tu tiempo que te he robado. No, hombre, no, un placer. Muchas gracias y de verdad a todos los que A ti habéis por estado, invitarme. eh, seguid cogiendo estas ideas así al vuelo porque hay gente que ha transitado el camino es de quienes yo creo que más podemos aprender. Y ahora en privado me darás la pregunta para el siguiente autor que solo voy a desvelar que también es un poeta y un bloguero. ¿Vale? Vale, pues ahora te la escribo. Vale. Me la pienso en un momento y te la escribo. Bueno, pues un Bueno, besazo muy grande. muchas Gracias, gracias. gracias. Vale. Chao.